¿Sabías que el 80% de los fumadores quieren dejar de fumar y no saben cómo lograrlo? En la Asociación Argentina de Tabacología tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarte. Visítanos en asat.org.ar y encontrá el mejor tratamiento para vos. Juntos podemos lograrlo. Sí, señor, estamos en comunicación con la doctora Leticia Limongi, quien es médica neumonóloga de la División de Neumonología del Hospital de Clínicas José de San Martín. Es codirectora del curso superior online en el abordaje integral del paciente fumador de la Asociación Argentina de Tabacología. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. La hicimos madrugar a la doc, le hicimos madrugar bastante, ¿eh? Así que le agradezco mucho, mi querida doctora, por estar con nosotros. Antes que nada le pregunto, ¿anduvo de congreso hace poquito o de jornadas sobre POC, puede ser? Sí, todos los años para esta época la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria hace un congreso con invitados extranjeros y nacionales destacados para hablar sobre las actualizaciones y novedades de esta enfermedad tan prevalente. Uh-huh. Doctora, ¿entra el tabaco dentro de estas jornadas y de los temas que se abordan? Por suerte sí, en general, lamentablemente el tabaco sabemos todos que es la causa principal de esta enfermedad, pero muchas veces está olvidado el tiempo y espacio que nos dan para desarrollar las novedades que también existen en este tema. Pero esta vez se le dio mucho espacio al tabaco en estas jornadas, así que estamos muy contentos los que nos dedicamos a esto. Ah, bueno, perfecto. Y doctora, a ver, ¿qué nos puede contar acerca de, todos sabemos en general, ¿no? El fumador quiere no saber mucho, trata de esquivarle un poco la información y dice de algo hay que morir. Pero después cuando le toca se agarra de todos lados para no irse, ¿no? Pero para no ser tan dramáticos, cuando uno habla de cáncer de pulmón dice, bueno, a ver, uno piensa localizado, detectado precozmente, tiene un buen pronóstico de vida. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología justamente crónica y que le da una calidad de vida muy pero muy mala al paciente, ¿no? Entonces amerita informarnos sobre esto, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que es una condición heterogénea, crónica, como usted dijo, que se caracteriza fundamentalmente por síntomas, que es lo que empieza a detectar el paciente, que fundamentalmente es la falta de aire, la disnea, la tos productiva con flemas, y eso es lo que, y la tos, eso es lo que en general lo lleva a la consulta. Pero para tener en cuenta, hace unos años, antes de pandemia, se realizó en Argentina un estudio de prevalencia de POC y con un gran número de participantes, alrededor de 5.000, en distintas poblaciones de nuestro país, así que fue bastante representativo. Y los datos arrojados realmente son importantes. Lo que primero dicen es que extrapolado habría 2.300.000 argentinos que tienen EPOC, pero lo más lamentable es que más de 2/3, casi un 77%, no saben que tienen EPOC. Ahí se diagnosticó por un estudio que es muy fácil, que lamentablemente en pandemia se hizo menos, que es la espirometría, que soplar en una máquina no es nada cruento y que eso nos puede dar el diagnóstico precoz y para tener en cuenta hacer alguna medida en estos pacientes cuando ya se conoce que las medidas fundamentales, el pilar del tratamiento se basa en 4 columnas principales. La primera es dejar de fumar, porque muchos de los pacientes con EPOC, o la mayoría, son o tienen antecedentes de fumador. Hay otras causas, pero son menos prevalentes, como puede ser el humo de leña, algunos
trabajos, las condiciones ambientales, algún déficit de una proteína que se llama alfa-1, que eso se diagnostica por sangre, es muy poco prevalente, pero que una vez en la vida lo tienen que hacer los pacientes con EPOC porque si no, no lo diagnosticamos. Uh-huh. Y bueno, el otro pilar importante en el tratamiento es la actividad física, y lo otro es evitar las infecciones respiratorias, y por cuarta medida, por supuesto, las medicaciones que mejoran la calidad de vida y previenen las agudizaciones, o sea que dentro del el trastorno que es crónico, hay veces que uno tiene, el paciente con EPOC tiene mayores síntomas, y cada vez que tiene mayores síntomas, fundamentalmente desencadenado por infecciones, hace que se deteriore más la función respiratoria. Uh-huh. Estaba pensando recién, ¿no? Por supuesto, el tabaco como principal causa, pero aquel hombre que trabaja en una parrilla tantos años y está respirando el humo del carbón, pero prácticamente media día, todos los días, ¿también puede ser posible de contraer EPOC sin fumar? Sí, en realidad no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el humo del tabaco. Sobre todo se ha visto en cuanto a lo ambiental, aspirar biomasa, que es el combustible que usan en países pobres y acá en algunas zonas en el norte del país, pero en realidad siempre decimos que lo más frecuente en nuestro medio es el hecho de fumar, y por eso decimos que EPOC es una enfermedad común, prevalente, prevenible y tratable, y el tratamiento es fundamental, el hecho de no fumar o dejar de fumar en aquellos que ya son fumadores. Y vacunarse. Y vacunarse, sobre todo quería decir, en esta época tan importante es tener actualizadas las vacunas del adulto, sobre todo la vacuna antigripal que se da en esta época, y podemos una buena medida ahora tener ya la oportunidad, como se pueden dar juntas, tener la oportunidad de saber si se tiene o no dada el esquema de vacunación para la neumonía, que son 2 vacunas, y realmente que previenen mucho estas enfermedades, y sobre todo previenen las formas graves de los fumadores, de los fumadores, de tener episodios de reagudización de esta enfermedad. También la vacuna de COVID, que por supuesto hay que tenerla actualizada, con las 5 dosis que recomiendan en este momento, y aprovechar el momento que va el adulto a la consulta para pedir la receta de la vacuna antigripal, evaluar si no tiene dada la vacuna de hepatitis B y la doble bacteriana, que son también importantes en el esquema de vacunación, y ahora la nueva en las indicaciones que parece ser que es una vacuna prometedora, que es la contra el herpes zóster, que estamos viendo en todas las publicidades, y también es una vacuna altamente segura y que es recomendable en mayores de 50 años, sobre todo aquellos que tuvieron varicela. Creo que es una importante medida preventiva en esta época, porque se acerca mucho la gente a pedir, me tengo que vacunar contra la gripe, me va a hacer mal, aquellos que nunca se vacunaron, que hay todo un mito, mi vecino se resfrió porque se dio la antigripal. No, esa es una vacuna altamente segura, y que bueno, que como se da en época de gripe, a lo mejor se la dio y a los 2 días se engripó, no es tan rápido su efecto, y ni tampoco previene todos los tipos de gripe. Claro. Y eso, probablemente uno se engripe igual, pero la gripe, digamos, por llamarle de alguna manera peor, la va a prevenir, y si la tiene va a ser mucho más leve que si no la tiene. Lo mismo que pasó con COVID, ¿no? Si hubiéramos tenido la vacuna a tiempo, no se hubieran muerto 130.000 personas en nuestro país. Totalmente. Doctora Lemongi, ¿qué pasa en los pulmones cuando un paciente contrae EPOC? Estoy pensando en lo irreversible de la patología, y si hay grados de EPOC.
Sí, por supuesto. En general los medimos también, en principio, con la espirometría. De acuerdo al grado de obstrucción se va a ver qué tipo de grado tiene, pero además de la obstrucción de la vía aérea, se produce también en muchos casos la destrucción del tejido pulmonar, que nosotros denominamos enfisema. Y es muy importante esto porque el deterioro de la función pulmonar se produce fundamentalmente cuando hay infecciones o reagudizaciones, o nosotros en términos que hablamos, las denominamos exacerbaciones. Es aquel paciente que a lo mejor tiene una buena calidad de vida, que está bien, pero de repente tiene una infección bacteriana o viral, y eso lo lleva a consultas extraordinarias al médico con toma de antibióticos o otras medidas terapéuticas en el momento de la agudización, y esas agudizaciones son las que marcan al pronóstico. Hoy por hoy, usted me hablaba del congreso que tuvimos, bueno, se ha modificado un poco la calificación de POC en exacerbadores y no exacerbadores. ¿Qué quiere decir eso? Los exacerbadores son pacientes que tienen una o dos o más reagudizaciones en el año que requieren una medida terapéutica adicional a su terapéutica habitual. Y cada vez que tienen estos cuadros, deterioran más su función pulmonar y su tejido pulmonar. Entonces eso hace que el pronóstico no sea bueno. Por eso en este momento todas las terapias, además de estar enfocadas a aliviar los síntomas principales, como dijimos al principio, tienden a prevenir esos episodios para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Uh-huh. Estaba pensando, mientras usted hablaba, en la imposibilidad de respirar. Creo que es la pesadilla de mucha gente. La he escuchado, me ha pasado eso de morir incluso ahogado, esas cosas que uno sueña o a veces las piensa, qué sé yo, y el no poder respirar, qué sensación tan invalidante que es, ¿no? Sí, por supuesto, por eso existen medicaciones aliviadoras, controladoras, y en los grados más avanzados de POC, el uso de oxígeno domiciliario ha cambiado mucho el pronóstico de esta enfermedad. Mucha gente piensa, y bueno, voy a estar conectado a una máquina, y cuando el deterioro es importante, es una medida terapéutica muy importante. La gente, yo le explico a mis pacientes, mirá, muchas veces no lo tienen que usar todo el día, algunos pacientes sí, pero uno les explica, mira, es como cargar la batería del teléfono, tenés que enchufarte a la máquina para que te dé el oxígeno que no podés contar, y después podés tener una vida aceptable. Entiendo que son los menos, eso no le sucede a todo el mundo, hay muy pocos pacientes que requieren oxígeno domiciliario, pero es una medida terapéutica más que hay que tenerla en cuenta, y que hay gente que con oxígeno hace una vida bastante aceptable. Pero por supuesto, para no llegar a esto, tenemos un recurso mucho más precoz, que es dejar de fumar o no fumar nunca, por supuesto, pero no tener, siempre tenemos algún recurso terapéutico para que el paciente esté más confortable, aún en estados avanzados, pero lógicamente claro, no todos los pacientes están al contrario. Por eso siempre decimos que el diagnóstico precoz es muy importante, y si el paciente tiene más de 40 años, es fumador, que se acerque al sistema de salud, que le pida a su clínico que le haga una espirometría, y con eso uno tiene una valoración importante para saber que el paciente no tiene POC, y que darle las medidas correspondientes, sobre todo acercarse a los consultorios especializados para dejar de fumar, para que no la tenga nunca. Uh-huh. Sí, y para finalizar, doctora, uno a veces recuerda, yo sé que soy reiterativo, pero los casos famosos de Sandro,
cuando requieren trasplante cardiopulmonar, Cacho Castaña y tantos fumadores famosos que bueno, causan impresión al principio, pero después todo pasa, ¿no? Pero siempre hay que recordar esos casos, ¿no? Sí, pero recordemos que lamentablemente esos casos siguieron fumando Claro. y eso es importante reconocerlo, que probablemente si hubieran dejado a tiempo no hubieran llegado a este estado, y bueno, Claro. nos tiene que servir como enseñanza, y que recordar que hoy hay medidas terapéuticas conductuales que en equipos de salud y muchas veces no es fácil dejar solo el cigarrillo. Siempre uno sí. también das como ejemplo el vecino. Mi vecino dejó de fumar de un día para el otro sin tratamiento, pero no somos todos iguales, si no sería muy fácil la vida, y por Claro. eso estamos nosotros, para ayudarlos. Doctora Leticia Limongi, un placer escucharla luego de algún tiempito y hasta muy pronto, ¿puede ser? Bueno, perfecto. Muchas gracias a ustedes por la difusión que tiene este programa y de educación, sobre todo a los pacientes. Muchas gracias a ustedes. A usted, Buenos querido días. doctora, que tenga un hermoso Buenos día. días. Ahí estuvo con nosotros la doctora Leticia Limongi, una destacada profesional de la neumonología, y te quedas pensando en tantas cosas, ¿no? Bueno, médica neumonóloga de la División Neumonología del Hospital de Clínicas, codirectora del curso superior online en el abordaje integral del paciente fumador de la Asociación Argentina de Tabacología.